Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver otro ejercicio sobre los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. En este caso nos piden ambos. Asustado, Potter. Vamos a hallar ese equivalente entre estas terminales. Voy a proceder a dibujar el circuito. Unos minutos más tarde. Vamos a empezar calculando la resistencia de Thevenin o resistencia de Norton, ya que son iguales. Nosotros tenemos claro de que cuando estamos trabajando con fuentes de corriente, estas van a comportarse como un circuito abierto y vamos a tener el siguiente circuito. Ok, tenemos ese circuito entonces, dejando esta fuente de corriente como un circuito abierto. Lo que yo puedo ver es de que R1 está en serie con R2, R3 está en serie con R4 y a su vez cuando pongamos en serie esas resistencias o reduzcamos mejor dicho, esas dos van a quedar en paralelo. Entonces la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton, sería R1 más R2, R3 más R4, R1 más R2 más R3 más R4. Ok, voy a darle valores entonces. Sería 10 más 20, 30 ohmios por R3 y R4. Sería 50 más 40, 90 ohmios al cuadrado. Y la sumatoria sería 120 ohmios. Esto se quita y esto me da un equivalente de 45 medios, 22.5 ohmios. Ya encontré mi primera parte. Ahora tengo que calcular la fuente de Thevenin. Para eso yo voy a usar un divisor de corriente. Vean que primero voy a darle una dirección arbitraria a cómo se va a distribuir la corriente. Desde que la corriente viene, pasa por acá y se va por acá y una parte se va a ir por acá, se va a ir por acá. Estos puntos son arbitrarios. A y B realmente no existen en este circuito. Es solo yo donde quiero reemplazar el circuito equivalente. Entonces estos dos están en serie y estos también, y a su vez están en paralelo. Por eso es que puedo aplicar un divisor de corriente. Aprovecha el bug. Voy a hallar la corriente acá, multiplicarlo por esta resistencia para encontrar el voltaje aquí, y voy a hallar la corriente aquí para encontrar el valor del voltaje en la resistencia 2, porque yo técnicamente tengo este circuito A, B, y yo lo que quiero es calcular el voltaje en esta dirección, pero vean, acá mi corriente en R1 va en la dirección A, es decir, que este va hacia arriba y el de B sí va hacia abajo. O sea, quiere decir que mi equivalente de la fuente de Thevenin es menos porque este y este van en direcciones contrarias, menos el voltaje en R1, este es voltaje en R1 y este es voltaje en R2, más el voltaje en R2. Bueno, voy a utilizar un divisor de corriente y lo voy a multiplicar a la vez por la resistencia para hallar el voltaje. Voltaje entonces de R1 sería la corriente total por el opuesto, que en este caso sería R2 más R4, dividido la sumatoria sería R1 más R2 más R3 más R4, y todo esto multiplicado R1. Voltaje en R2 a su misma manera. El contrario sería R1 más R3, R1 más R2 más R3 más R4 y por R2. Bien, entonces me voy a la ecuación que tenía, que describí como menos la corriente más el voltaje en R2.
y eso multiplicado por R2. Algo anda mal. Ahora pues esto lo puedo simplificar. Puedo factorizar. R1 más R2 más R3 más R4 da corriente por menos R2. Uy, aquí me faltó R1. Más R4, R1 más R1 más R3 por R2. Le doy los valores, sería 8 amperios. La total habíamos dicho que era 120 ohmios. Menos R4 más R2. Eso es un valor de 60. Por R1 sería 10. Más R1 y R3. Valor de 60. Por R2. R2 tiene el valor de 20. Y eso me da una fuente equivalente a 40 voltios. Ese circuito me quedaría tal que... Bueno, aquí lo voy a dibujar acá, así. Donde aquí está mi resistencia de Thevenin y acá mi fuente equivalente. Donde la fuente me dio 40 voltios y la resistencia me dio 22.5 ohmios. Y ahora el equivalente de Norton, utilizo el equivalente de Thevenin, de su fuente dividido la resistencia de Thevenin. Sería 40 voltios dividido 22.5 ohmios, lo cual me da amperios. Bien, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría así. Y N es igual a 1.777. Esto es periódico. Y la resistencia de Norton pues es la misma, 22.5 ohmios. Entonces acá tengo mis resultados. Y esa sería la resolución del ejercicio. Ni un poco. Espero que les haya quedado claro. Estos ejercicios los estoy recibiendo un poco más breves y concisos. Directos, en otras palabras, porque me toma mucho tiempo editar cuando lo hago despacio, más porque no puedo hablar y me confundo mucho al hablar. Espero que les sirva y que les ayude en sus ejercicios. Hasta la próxima.